La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Hoy vamos a tocar un tema que muchos cristianos en las iglesias se preguntan, de manera que usted ponga atención y tome nota. Y si todavía tiene alguna pregunta al final del culto, me llama hoy, me puede llamar en la semana, para eso estamos. Quiero invitarles que busquen en sus Biblias 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Capítulo 2 de 1 Corintios y el versículo 14. Entonces, cuando encuentre usted esta porción de las Escrituras, vamos a estar puestos en pie para leer este versículo, presentarnos en oración y traer la palabra de esta mañana. 1 Corintios 2:14. Dice la palabra: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo quiero leer de nuevo. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a orar. Señor, que seas tú quien nos hables en esta mañana, que sea tu Espíritu quien nos ilumine, que sea tu Espíritu el que nos dé entendimiento y que crezcamos en ciencia, en conocimiento y en sabiduría de tu palabra y de tu camino. Bendice a mis amigos, bendice a mis hermanas y que todos salgamos de aquí edificados por ti. Por estas cosas oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Cuando una persona viene a Jesucristo y comienza a asistir a una iglesia, nosotros asumimos que es que la persona está buscando de Dios. Y buscar de Dios es mucho más que asistir a una iglesia. La gente quiere que Dios les hable. La pregunta que nos queremos hacer en esta mañana es: ¿cómo es que Dios me puede hablar a mí? Porque hay personas que después de un tiempo todavía no escuchan la voz de Dios. Es un gran dilema. Porque, amados hermanos, la gente anhela un poco más que asistir a la iglesia. Esto tiene que ser una relación personal con el Señor. Y por lo tanto, no quiero que nadie en mi congregación se quede confundido o confundida con este asunto de cómo es que Dios me habla. Y nos vamos a tomar el tiempo esta mañana de explorar esto y qué es lo que significa para que usted comprenda. Porque hay muchas personas predicando muchas cosas. Usted prende la radio y la televisión, le dicen otra, y el pueblo cristiano, el pueblo evangélico anda confundido. Andan buscando a Dios donde no deben ir buscándole. De manera que a lo mejor ya usted conoce lo que yo voy a hablar esta mañana. Si es así, pues amén. Pero si no, yo espero que usted aprenda algo un poquito más en esta gloriosa mañana. Tiene que ocurrir algo más en nuestra vida, porque Jesús dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Lo que Jesús que quiere es que usted y yo escuchemos su voz. Usted y yo anhelamos escuchar su voz. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo escuchamos? Este es el obstáculo que tenemos que superar en esta mañana. Qué lindo cuando la gente en las iglesias habla y dice: Dios me habló. El Señor me mostró. El Señor me dijo. Y todos nosotros confiamos que realmente el Señor le habló a esa persona. Claro, ya sabemos que no siempre es así. Hay gente que usa esos términos para impresionar a los demás. No, el Señor me dijo, el Señor me habló. Qué espiritual es el hermano. Cuando todavía Dios no ha hablado y esa persona no escucha a Dios. O a lo mejor la persona no está tratando de impresionar, es que está confundido, ¿verdad? Y como todo el mundo en la iglesia habla así: Dios me dijo, Dios me mostró, pues ese es el idioma que ellos asumen, ¿verdad? Una vez yo hablaba con una hermana
que me vino a hablar porque ella quería hablarle en lengua. Y yo, hermano, pero ¿cuál es el problema? Pídalo. Y me decía ella, pero es que yo lo he pedido y nada ocurre. Wow, ¿desde cuándo usted es cristiana? Me dijo, casi 20 años, hermano. Wow, ¿y cómo usted hace en la iglesia? Y ella dice, pues, yo para que nadie piense que yo no tengo el Espíritu Santo, yo hablo en lengua. No queremos aparentar, queremos ser gente genuina y queremos que usted escuche la voz del Espíritu Santo. De manera que tiene que haber algo más. Hay gente que usa estas palabritas para salirse de ciertos problemas. Por ejemplo, si el pastor le pide a usted que haga algo, hay hermanas bien espirituales que dicen, no, pastor, ya el Señor me está hablando y me dijo que hiciera otra cosa. Pues hermana, pues vete ya a lo que el Señor te dijo. Hay gente que sabe manipular el idioma cristiano. No haga esas cosas, hermano. Deje que Dios le hable. Y si el Señor le habla, recíbalo y responda. Pero la pregunta sigue. ¿Pero cómo es que Dios habla, pastor? Yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice. Pero ¿cómo es que Dios habla? Vamos en forma general, a decirle algo a usted. Dios habla de muchas maneras. No solamente de una. Eso es uno de los problemas básicos donde la gente está confundida. Se cree que Dios habla de alguna manera. Por ejemplo, hay gente que cree que Dios, si no habla por profecía, no habló. Yo he visto iglesias que tiene que haber profecía todo el tiempo. Porque si Dios no habló. Pues esa es una de las maneras que Dios habla, pero no es la única. Déjeme hacer una pequeña lista de algunas cosas como Dios habla. Dios te habla por su palabra. Poca gente entiende que cuando usted abre la Biblia y se pone a leerla, Dios te está hablando a ti. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eso penetra hasta lo más profundo. Y no hay cosa más hermosa que usted se ponga a leer la palabra y cobra vida. Y de momento el versículo te habla y el Espíritu de Dios te arresta, porque el Espíritu es el autor de la palabra de Dios. ¿Tú quieres que Dios te hable? Lee tu Biblia. Pero ¿cuántos cristianos andan leyendo la Biblia? Sí, pastor, yo la leí en 1933. ¡Ah, Dios santo, Dios! Es que la lea todos los días. No, pastor, ¿cómo va a ser? Sí, porque tienes que ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que medita en su ley de día y de noche, y entonces su hoja no cae. ¿Tú quieres que Dios te muestre y Dios te revele cosas? Lee la palabra. Es la espada del Espíritu. Ay, es que es grande el libro. Oye, si vienes con esas excusas, Dios no te va a hablar. Búscalo de corazón. Si el libro es grande y es complicado, tírate de rodillas y ora, porque la diferencia entre leer la Biblia y orar es esta. Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla a ti. Cuando tú oras, tú le hablas a Dios. Y Dios contesta la oración. Y te vas de oración y dices, ay, Señor, qué grande es ese libro. Y tú me estás pidiendo que lo lea. Dame sabiduría, dame entendimiento. Señor, que tu Espíritu me ilumine. Adivina qué es lo que va a pasar. Vas a leer la Biblia de otra manera. Así, pastor, como por arte de magia. Eso no es ninguna magia. Eso es tener fe. Eso es andar por fe. Eso es reclamar las promesas de Dios por fe. Porque al que todo le es posible. Oye, amados hermanos, Dios habla por la palabra, Dios habla por la oración, Dios habla por la adoración. Ven y adórale. Qué lindo como los hermanos comenzaron hoy. Ven y adórale. Cuando tú empiezas a adorar, las cadenas se caen. Tú te liberas. Tu espíritu se lleva al cielo. El espíritu te toma y te lleva al próximo nivel. Pero hay gente que llega a la iglesia y nosotros estamos aquí encendidos, embollados en el Señor y la gente está. Eso es si no tiene goma de mascar, porque si no están. Y las cosas del Señor se tienen que entender espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Pero esa gente me quiere que yo cante y me paran de pie, yo no voy a ir a esa iglesia. Tú te lo pierdes. Porque esto es por fe. Yo creo que cuando yo me pongo en pie y yo alzo mis manos al cielo y abro mi corazón, Dios me inunda.
el ser, la presencia de Dios inunda mi ser. Y tú lo haces o no lo haces, porque esto es por fe. O lo crees o no lo crees. Pero cuando lo crees y lo haces, sucede. Cántale y adórale y hazlo de todo corazón. Y vas a experimentar una transformación tremenda. Dios habla por el cuerpo de Cristo. Ahí los hermanos decían, este grupo de jóvenes se llama así porque Melvin le usa texto. Pues Dios usó a Melvin para que te hablara. Y separó el otro ministerio. Pues ¿sabes lo que pasa? Que el de los nombres de nosotros también nos los puso Melvin. Pero no fue Melvin, fue el Espíritu Santo. Y nos edificamos mutuamente los unos a los otros. Porque somos el cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice que la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Y donde quiera que hay 2 o 3 reunidos, allí está el Señor. ¿O lo crees o no lo crees? Si usted viene aquí a criticar y a maldecir y a hablar mal de la gente, está en el sitio equivocado. Porque esas cosas contristan el espíritu. Hay muchas iglesias, si usted quiere pelear, vaya a otro lugar. Pero en la iglesia nosotros venimos a servir al Señor y a adorar al Señor. Y permitir que Dios nos hable. Porque el hombre natural, la mente natural no percibe las cosas de Dios. Y nosotros tenemos que ayudar a mucha gente que no entiende las cosas de Dios a entender las cosas del Espíritu. Dios nos habla por las circunstancias. ¿Por qué nos mete por pruebas? ¿Por qué reta nuestra fe? ¿Por qué nos hace pasar por el fuego? Para mostrarnos cosas lindas y grandes y poderosas. Cosas que tú no te imaginabas son las que Dios tiene reservadas para ti. No solamente Dios habla por las circunstancias, Dios habla por la creación y la naturaleza. Mire, cuando uno se convierte, uno se da cuenta que Dios está en todo lugar. Y cuando usted mira al cielo y ve la grandeza de Dios, esa es una cosa majestuosa. Y entonces se manifiesta, hay una relación entre la creación y usted se da cuenta que Dios está ahí. Y usted tiene que alabar a Dios. Si usted cree que Dios está limitado a profecías, usted está equivocado. Si usted solamente va a buscar al profeta para que Dios te hable, usted no sabe. Por eso la gente dice, el pastor no cree en esas cosas. Yo creo en esas cosas, pero tú estás usándolo mal. Porque Dios habla de muchas maneras. Y el versículo que estamos hablando hoy, no habla de eso, habla de otra cosa. Ya mismo entramos en ese versículo. Como la gente no encuentra a Dios y no sabe cómo Dios habla, ellos buscan que Dios les hable espectacularmente. Rayos y centellas, ángeles que bajen del cielo, sueños, cosas fantásticas, cosas que llaman la atención. Pero yo quiero que tú sepas algo, amados hermanos. No estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento Dios tenía que usar muchas cosas externas, como los ángeles y las visiones y todas estas cosas. ¿Por qué Dios tiene que hacer cosas externas? Porque en el Antiguo Testamento todavía no se había derramado el Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento eso cambia. Si usted leyó el libro de los Hechos y estudió el día de Pentecostés, usted sabe que el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones. Usted sabe que la iglesia tiene la presencia del Espíritu Santo. Que se supone que usted tenga la llenura del Espíritu Santo. Ahora no hay que estar buscando cosas externas, porque Dios mismo está dentro de ti y te va a hablar y te va a dirigir. Esta es la promesa que se le hizo Jeremías y Ezequiel al pueblo de Dios. Te daré un corazón nuevo y voy a poner la ley en tu mente y en mi corazón para que nadie te enseñe, porque yo mismo te voy a enseñar, dice el Señor. ¿Usted entiende eso? No busque las cosas externas, no busque las señales, busque la dirección del Espíritu y que el Espíritu te hable. Ahora se puso difícil. Y pastor, ¿cómo yo sé que es el Espíritu Santo el que me está hablando? Eso como que me va a confundir. No te va a confundir. Mira lo que dice el texto. Filipenses 2:13 dice, Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Como Dios está dentro de ti, va a hablar a tu corazón, a tu espíritu, y te va a mover a ciertas cosas.
Dice, Dios produce en mí el querer como el hacer. A veces tú te levantas y dices como que, tengo ganas de hacer esto. No sé por qué. Dios me lo puso en el corazón. Pues hazle caso. Y haz lo que el Señor te está diciendo. No sé por qué, pero el Espíritu como me dice que haga esto. Pues hazlo. Uno de los problemas que tenemos es que como no sabemos discernir la voz del Espíritu, y cuando el Espíritu nos está hablando, lo ignoramos. Deben ser cosas mías. Ay, no sé, es que a mí me dan esas cosas. Pues si tú no respondes a la voz del Espíritu, no aprendes a escuchar su voz, no la aprendes a identificar y no vas a entender cómo Él te va a hablar. Porque toda relación se desarrolla poco a poco. Y tú vas distinguiendo la voz del Señor cuando te habla a ti. Y tú tienes que darle tiempo a esto. Y te vas a orar. Y de momento el Espíritu te dice algo, porque Él produce el querer como el hacer en ti. ¿Cuántas veces no nos levantamos de la oración? Ya sé lo que tengo que hacer, porque el Señor me lo puso en mi corazón. Se cayó una estrella del cielo, bajó un ángel. No, Dios me habló, Dios me lo mostró. Vamos al texto, porque ya dimos todo el preámbulo. Mire lo que dice el texto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender. El hombre natural no percibe las cosas de Dios y no las entiende. Cuando uno va a la universidad, y ya tenemos 2 graduandas que él ya vino por ahí a estudiar, los profesores, eso sí, que son bien grandes y bien importantes, te empiezan a decir que eso de la Biblia es tontería. Porque eso no tiene sentido. Porque no hace lógica. Porque cuando tú haces un análisis crítico no lo puedes comprender. Y le dicen a los estudiantes jóvenes, ignoren eso. Eso es para gente chiflada y gente loca. Amados hermanos, los profesores de la universidad son gente inteligente, pero están ciegos espiritualmente. Miren lo que dice el texto. Las cosas del Espíritu de Dios no se pueden percibir con la mente natural. No las puede entender. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales son mucho más altas que las cosas mentales y las cosas intelectuales. Cuando el profesor te dice a ti, no le hagas caso a esa Biblia porque eso no hace sentido. Los profesores lo que están hablando es que nosotros usamos el método científico. Y déjame explicarte en un minutito lo que es el método científico. Es la habilidad de observar y ver qué provoca una reacción o una causa y entonces analizarlo. Y cuando tú tienes esa teoría, tú la vas a verificar haciendo el experimento otra vez y dices, mira, ¿lo ves? Lo doy un golpecito así y así sale. Es el método de la observación y la confirmación. Pastor, ¿qué problema tiene eso? Ninguno. El problema es que la mente natural no percibe las cosas espirituales. Hay un entendimiento, hay una sabiduría, hay un conocimiento mucho más alto que cualquier cosa que pueda producir el método científico. Me explico. Isaías 55. Isaías 55, versículos 8 y 9 dice algo como esto. Y ustedes lo conocen. Dicen, porque mis caminos no son vuestros caminos. Y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque así cuando el cielo es mucho más alto que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos son mucho más altos que vuestros pensamientos. Ningún profesor de la universidad te puede entender eso. Eso hay que discernirlo espiritualmente. Un hombre llamado Nicodemo, inteligente, estudioso, fue donde Jesús y le dijo, yo tengo un gran problema. Yo quiero buscar de Dios y conocer a Dios, pero yo he estudiado cuánta religión hay y nada me funciona. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Mente natural. ¿Cómo un hombre se puede meter en el vientre de su madre? No, chico, eso no es así. Dice Jesús, lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y si tú naciste del Espíritu, y si tú naciste de nuevo, y si naciste y eres nueva creación, alabado sea Dios, tú vas a entender las cosas espirituales.
Porque el Señor te las va a mostrar. Es por fe. Es por fe. Déjenme darle otro versículo para que entienda el pobre profesor de la universidad. Él anda por vista. Las cosas que observo, las cosas tangibles, las cosas concretas. Los cristianos no andamos por vista. ¿Qué dice? Andamos por fe. Hay una sabiduría que viene de lo alto. Hay una ciencia y un conocimiento que viene del reino de Dios. Y tú y yo tenemos el privilegio de recibir eso. El joven o la joven que se vaya a estudiar, cuando usted entra a un salón de clase, usted escucha al profesor. Y cuando el profesor te diga, eso no existe, eso es mentira, tú te sientas ahí y dices, pobre profesor, muy inteligente, pero está ciego espiritualmente. ¿Por qué está ciego espiritualmente? No conoce a Jesús, no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo. Y su pobre mente natural no entiende las cosas de Dios. Yo no espero que ningún joven y ninguna jovencita de nuestra iglesia vaya a la universidad y regrese a nuestra iglesia. Fui a la universidad y me enseñaron que eso de Jesucristo es mentira. No, hombre, no. Por favor. Tú no conoces a Jesús en ningún texto universitario. Tú conoces a Jesús de rodillas, humillando tu corazón. Pastor, ¿y qué tiene que ver todo eso con que Dios nos hable? Dice la segunda parte del texto, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas del Espíritu, ustedes las tienen que palpar espiritualmente. Ahora, escuche usted lo que le voy a decir. Se le dio a usted un corazón nuevo. Su espíritu nació de nuevo. El Espíritu Santo vino a morar en su espíritu. Adivine dónde Dios le va a hablar a usted. En su espíritu, en su corazón. No en su mente, te lo está diciendo. La mente no es capaz de recibir la revelación divina. Pero te va a hablar a tu corazón, a tu espíritu. Por eso cuando tú oras y tú quieres que el Espíritu te dirija, causa unas impresiones en tu corazón, en tu espíritu. Y dices, Dios me está hablando. ¿Cómo tú sabes eso? Porque acá adentro de mi ser Dios me está hablando. Me lo está mostrando. Es difícil para el ser humano explicar estas cosas. Es una experiencia de fe, una experiencia espiritual profunda. ¿Y por qué, pastor, el Señor me habla a mi corazón y a mi espíritu? Mire, vemos gente que le habla a las plantas. Hay gente que le habla a los perritos, a los gatos. Pero los gatos no te hablan para atrás. Los perros tampoco. Ni los pececitos, ni las plantas. Por más que tú las ames, ¿verdad que sí? ¿Por qué no nos entendemos? Porque pertenecemos a otro reino. Los gatos se hablan y se entienden. Yo los veo jugando. Los perros se entienden. Y necesitan amigos, ¿verdad que sí? Porque están en el mismo reino. Tú y yo no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y en el reino de Dios se tiene que hablar espiritualmente. Vamos a hablar unas cositas aquí. Dios es espíritu, nos decía Melvin esta mañana. Y el que lo quiere adorar, lo tiene que adorar en espíritu y en verdad. Si usted no entiende que tiene que utilizar su espíritu para servir a Dios, usted está perdido. Usted está perdido. Dios es espíritu. Y como ya le mencioné, Jesús nos dijo, el que nace de la carne, carne es. La gente natural entiende las cosas de la vida natural. Dos inconversos pueden hablar todo el día. Y eso se gozan un montón, hablando cosas del mundo. Ahí es que hacemos como Mary, como en el video. Santo, eso asusta, dame. Pero es difícil que un cristiano lleno del Espíritu Santo tenga una conversación con un mundano todo el día, hablando de cosas del mundo. ¿Qué relación tiene las cosas del mundo con las cosas del Espíritu? Y usted lo puede saludar, usted puede hablar de Cristo, pero al estar hablando de cosas del mundo, usted como dice, Dios le bendiga, hermano. Te invito a la iglesia, acepta a Cristo. Si vemos gente que viene a nuestra iglesia y están todo el día con gente mundana hablando cosas del mundo, hay que orar. Hay que orar.
Porque el Espíritu de Dios no tolera eso. Y el Espíritu de Dios te va a sacar de allí. Y te va a llevar a la oración y a la lectura de la palabra y a la adoración. Cosas que edifican tu espíritu. Yo escucho un buen amén a mí y doy gracias por ese amén. Mire, más versículos. Romanos, capítulo 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo habla a tu espíritu. Porque nacimos de nuevo. Dios nos dio un espíritu nuevo para poder hablar con nosotros. Usa tu espíritu para eso. Voy a dejarla caer, pero tengo que dejarla caer. Pastor, ¿cómo yo sé la diferencia cuando Dios me habla y cuando me habla el diablo? Cuando Dios te habla, habla a tu espíritu, habla a tu corazón. Cuando el diablo te habla para engañarte, confundirte y tentarte, te habla tu mente. Porque el diablo está en el mundo, pero nosotros estamos en el espíritu. Gloria al nombre del Señor. Entonces lo que sucede es que el Espíritu Santo produce el querer y el hacer en ti. Te da una impresión en tu espíritu. Ves y altas cosas. Por ejemplo, estamos en el culto y el Espíritu dice, vete y ora por el hermano. Debemos responder en fe y obedecer el Espíritu en obediencia. Ay, no, es que yo no me atrevo. Tú sabes lo que va a pasar. Si tú no vas, Dios levanta a otra persona. Y si tú no respondes, Dios levanta a otra persona que obedeció al Espíritu. ¿Sabes lo que hace el diablo? Pero ¿por qué tú le hablas al Señor? Tú no lo conoces. Esas son cosas tuyas. Deja que otra persona ore por él. Provocó la desobediencia en ti. Y Dios te ama. Y Dios nos tolera muchas cosas hasta que aprendamos. Pero escucha la voz de Dios. Escucha el Espíritu. Anda en el Espíritu. Camina en el Espíritu. Tienes que aprender a ser dirigido por el Espíritu. Alabado sea su nombre. A veces, amados hermanos, si usted está confundido, y si a veces se me confunde y no sabe si es Dios que está hablando, hay métodos básicos y sencillos que todo cristiano nuevo, ojalá haya aprendido. Yo no sé dónde usted se convirtió, yo no sé a qué iglesia usted pertenece, pero déjeme explicarle. Si usted no sabe si algo que usted está recibiendo es del Señor, abre tu Biblia. Porque lo que Dios te va a mostrar está en la palabra. Y la palabra te lo confirma. Con el uso, cuando tú tienes los sentidos bien desarrollados por el uso, ya tú vas en automático, tú conoces todo eso. Pero el que está empezando, abre. Dice, el Señor me dice que vaya y ore por otra vez. Eso es bíblico, que oremos unos por los otros. Míralo ahí. Orar los unos por los otros. Entonces, ¿cuál es el problema? Reprende los pensamientos que hay en tu mente. Y tú le vas a decir, Señor, tengo temor de orar por aquella persona, pero dame de nuevo, dame valor, dame la fe. Lo voy a hacer en obediencia y para la gloria y la honra tuya. Y tú vas a ir en fe y tú vas a orar por el hermano o la hermana, quien sea, y tú vas a ver que Dios va a hacer maravillas contigo. Pastor, ¿por qué no vemos más milagros en la iglesia hoy en día? Porque no andamos en fe, porque no escuchamos la voz del Espíritu, porque no nos sometemos al Espíritu. Todo el mundo tiene una idea de cómo esto funciona. Le estoy hablando hoy cómo funciona bíblicamente. Mire, usted dice, pero con todo y eso, pastor, y si estoy mal, y si soy yo, déjame decirte algo. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que el Espíritu Santo nos fue dado para conducirnos a toda verdad. El Espíritu Santo no te miente, no te engaña, no te esconde las cosas. El Espíritu Santo te va a conducir a toda verdad. Pero ¿cómo es que funciona eso, pastor? Déjame explicártelo. Cuando el Señor te pide en tu corazón que hagas algo, cuando Dios pone algo en tu espíritu, que hagas algo, y tú no estás seguro o segura, sí, ora. ¿Y tú sabes lo que el Espíritu Santo te va a dejar saber? Sí o sí no.
si hay peligro o no. Por ejemplo, si estoy pensando hacer algo, pero el Espíritu me redarguye y me dice, no lo hagas, y te quita la paz y no hay paz espiritual en ti, no lo hagas. Detente. El Espíritu Santo es un guía confiable. ¿Y cómo yo sé si lo puedo hacer o no, pastor? Escucha la voz del Espíritu. Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias, pero no las conocemos o no las queremos hacer. O venimos prejuiciados porque venimos de otras iglesias donde allí Dios hablaba por profecía. Yo no tengo nada en contra de la profecía. Cuando viene la profecía la recibimos. Pero Dios nos dirige por el Espíritu. Eso es lo que dice la palabra. No estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo. Léase todo el capítulo 8 de Romanos. Todos aquellos que son dirigidos por el Espíritu son los hijos de Dios. Pero yo quiero que Dios me envíe un ángel. Ese es tu problema. La ventaja de ser dirigido por el Espíritu es que Dios te habla todos los días. Dios te guía todos los días. No tienes que esperar. Escucha la voz del Espíritu. Pero hay gente que se desespera y van a la pitoniza. Y van aquí, van allá. Espera en Jehová. Espera en el Señor. Pero es que Dios no va a mostrar nada. Espera en Él. Si no te lo mostró, espera en Él. Pero pastor, estoy en medio de las pruebas y estoy desesperado. Espera en Él. Cuando yo estoy en la situación difícil, cuando yo estoy en la boca del lobo, cuando yo estoy en el calabozo, yo me quedo tranquilo. La gente se desespera conmigo, pero el pastor no va a hacer nada. No va a hacer nada. ¿Por qué? Porque estoy esperando en el Señor. ¿Tú sabes quién va a hacer algo? El Señor va a hacer algo. Porque tú sabes que esta iglesia no es mía, esta iglesia es del Señor. Hay pobres hermanos que están peleando conmigo con su mente natural. ¿Y por qué el pastor no hace esto? ¿Y por qué el pastor no hace aquello? Esta mañana le explicaba a una pareja cómo llegamos aquí, a este lugar. Y si usted quiere pelear conmigo, pelee todo lo que usted quiera, pero yo no voy a pelear con usted. Déjeme repasarle esa historia. Estábamos buscando un lugar para reunirnos. Y como estábamos congregándonos al otro lado de la avenida, todo el mundo quería que fuera al lado de allá. ¿Se acuerdan? Y yo busqué en las escuelas y los hoteles, en los teatros, yo no sé, yo busqué cuántas citas había. Finalmente, nos decidimos por la escuela. La escuela de Keller ISD, el distrito de Keller. Y me acuerdo, le estaba diciendo a los hermanos la fecha exacta. Estábamos anunciando octubre 26, nos mudamos para esta escuela. Quedaba una semana. Y ya teníamos toda la gente lista para rodarse para allá. Me tocaba ir el lunes a firmar el contrato. Y cuando llegué allí, cuando vi el contrato, me querían cobrar por mes casi 7,500 pesos. Se desespera cualquiera. Nuestra iglesia no la podía pagar. Y ya yo tenía a todo el mundo con la expectativa de que nos rodamos el próximo domingo. Y la iglesia estaba en victoria y todas esas cosas. Y yo, wow. De momento, recibo una llamada telefónica. El hermano Harvey me llamó. Pastor, yo no sé por qué, pero yo quiero decirle esto. ¿Qué pasó, Harvey? Al otro lado de la avenida hay otra escuela. Harvey, pero es que todo el mundo lo quiere acá. Sí, pastor, pero déjeme decirle algo, yo tengo en mi corazón, ¿ok? Esa escuela pertenece a Northwest ISD. Es para que usted llame, si usted quiere. Y yo le dije, ay, Harvey, tú estás loco. Tú estás loco. ¿Qué pasa? Me bajaron con un contrato de 7,500 pesos. Al otro lado de la avenida. Y cuando yo dije, pues, no nos vamos, porque yo no se puede pagar eso. Me fui a orar. Y el Señor me trajo a memoria el loco. Y yo, Harvey me habló. Harvey me habló que había otra escuela. Tal vez eso es el Señor hablándome. Déjame llamar. Y si se abre la puerta, yo llamo.
hablo con la señora. La señora me dice, ¿y cuándo usted se quiere mudar, pastor? Espérate. Nosotros hemos anunciado a octubre 26. Esto es lunes. El próximo domingo, octubre 26. No hay problema. Pero espérate. ¿Y cuántos nos van a cobrar? Pues un mes de 4 semanas eran como 2.500 pesos. Algo así, ¿verdad? 2007. Y dije, oh, wow, de 7,000 y pico a 2,000. Casi una tercera parte, man. Oh, Dios mío. ¿Y qué tengo que hacer? Y me dice, mándame este papel, este documento, esto. Y yo lo tenía todo listo porque iba a firmar el contrato con esta gente. Wow, tengo que ir, mándamelo por fax. ¿Y eso es todo lo que tengo que hacer? Sí, eso es todo lo que tiene que hacer. Estamos aquí porque Dios le habló a Harvey y Harvey tuvo la fe de hablarme a mí. Y aunque yo pensaba que estaba loco, el hombre no estaba loco y Dios lo usó. Lo que yo he aprendido es que Dios nos dirige, que Dios nos guía, que Dios nos abre puertas, que vamos a ir donde Él quiere. Hay gente ahora que quiere, ¿qué es lo próximo? ¿Para dónde vamos, pastor? Yo no sé. Porque la última vez me dio la manía de estar al otro lado de la avenida y es acá. Y la gente entonces empezó a pelear conmigo. Y hay gente que se fue de nuestra iglesia. Porque era allá, no era aquí. Porque es una escuela. Yo no sé, yo no escogí el sitio, lo escogió el Señor. Entonces hacemos dos cosas, obedecemos al Señor, obedecemos al Espíritu. Porque las cosas de Dios son locura al hombre, pero son sabiduría de Dios. Y yo alabo al Señor. Amados hermanos, y por eso nosotros tenemos que aprender que cuando Dios nos habla, no nos hace sentido en nuestra mente natural, pero es cuando usted actúa en fe, usted va a ver la gloria de Dios. Dios tiene razón y propósito para todas estas cosas. Si no le hace sentido, ore y deja que el Espíritu te confirma y Dios te abra puertas. Y entonces tú vas a entender. En esta mañana, Dios nos quiere hablar por su Espíritu. Dios quiere hablar a tu espíritu. ¿Por qué al espíritu y no a nuestra mente? Ya le hablamos. Dios es espíritu y nosotros hemos nacido del Espíritu. ¿Quieres tú que Dios te hable? ¿Quieres que el Espíritu te guíe y te dirija? Déjame decir lo siguiente. Si tú no conoces a Jesús, eso es lo primero que tienes que hacer. No hay manera que el Espíritu Santo te hable si tú no estás en Él, en Cristo. Tienes que nacer de nuevo, recibir el Espíritu Santo para que tu espíritu funcione y tú empieces a escuchar la voz de Dios. Hay gente que dice, ay, me gusta su iglesia. Eso es bueno, pero ¿te gusta Jesús? Acepta a Jesús. Que Jesús sea el Señor y el Salvador de tu vida. Porque sin eso esto no funciona. La gente quiere que Dios le hable y Dios les dirija. Pero si tú no estás en Cristo, esto no funciona. Eso vamos a empezar por ahí. Pero si ya tú estás en Cristo y aceptaste al Señor y te bautizaste y todas esas cosas, y todavía esto no te funciona, pues en esta mañana lo que tú necesitas es pedir la llenura del Espíritu Santo. Y si tú no sabes lo que es la llenura del Espíritu Santo, déjame decirte que cuando tú aceptas a Jesús, tú recibes el Espíritu, porque tú naces de nuevo. Pero hay una diferencia entre tomarte un vasito de agua y saciar tu sed, llenarte de Él. Y yo quiero que tú sepas que necesitas tomar las aguas del Espíritu todos los días y que eso fluya y que de tu interior fluyan ríos de agua de vida. Y entonces tú vas a empezar a escuchar esa voz que te va a hablar. Es una voz audible, no es como esta voz externa que tú me vas a escuchar. Cuando el Espíritu te habla a ti y nadie más lo escucha. Es una cosa espiritual. Jesús dijo, es como el viento, va y viene. Nadie lo ve, nadie sabe de dónde viene y de dónde va. El Espíritu te dirige, te guía y te habla. Eso es entre tú y el Señor. Pero ven y busca del Señor y dile, Dios, háblame, Dios, dirígeme. Dios quiere en esta mañana dirigir tu vida. ¿Qué puede impedir que tú no escuches la voz de Dios? El pecado, la desobediencia.
Eso es importante, venir en arrepentimiento y reconciliarse con el Señor. Pero vamos a crecer en las cosas del Espíritu y vamos a aprender a andar en el Espíritu en esta mañana. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos. Señor, en esta mañana hemos hablado pausadamente, con mucha calma, para que mis hermanos entiendan tu palabra y tus caminos. Espíritu Santo, yo confío que tú les has hablado y que tú les has mostrado. Hay gente que anhela escuchar tu voz, oh Dios. Hay gente que anhela ser dirigido por tu Espíritu. Y yo te pido que en esta mañana los hermanos y las hermanas que tengan sed de ti pasen al frente y tú empiezas a hacer una obra linda y que comiencen a detectar tu voz, tu palabra y tu camino. Dirígenos a todos. Bendice a la Iglesia Cristiana Génesis. A ti te damos la gloria y la honra. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.